Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que, les aseguro, les va a tocar el corazón. Hoy no vamos a hablar de algo trivial, no señor. Vamos a desgranar uno de esos momentos que, cuando suceden, se graban a fuego en la memoria, de esos que te dejan sin aliento y te hacen reflexionar sobre la profundidad de los lazos familiares y el amor incondicional. Hoy vamos a hablar de las palabras de un padre a su hija, palabras cargadas de emoción, de sabiduría, y de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Si hablamos de un momento específico, un instante que se ha vuelto emblemático para muchos, las emotivas palabras del padre de Cana Demet. Sé que muchos de ustedes ya saben de quiénes hablamos. La historia de Can y Demet ha cautivado a miles, y este momento en particular, este discurso paterno, es uno de los puntos álgidos, uno de esos giros de guión que te hacen exclamar «wow». Pero, ¿qué hace que estas palabras sean tan especiales? ¿Qué hay detrás de esa aparente sencillez para generar tal impacto? Bueno, para eso estamos aquí. Queremos desmenuzar ese discurso, sentirlo, entenderlo y quizás, aprender un poquito de él para nuestras propias vidas. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas joyas, y se pongan cómodos porque este viaje emocional está por comenzar. ¡Vamos allá! Imaginen la escena. La tensión en el aire, las miradas cargadas de expectativa, y de repente emerge una figura paterna, no para sermonear, no para imponer, sino para ofrecer un apoyo sincero, unas palabras que son un bálsamo para el alma. Las palabras del padre de Cana Demet no son un discurso ensayado, no son frases hechas. Son el reflejo de un amor profundo, de una comprensión que solo se adquiere con el tiempo y la experiencia de ser padre. Lo que hace a este momento tan poderoso es su autenticidad. Él no está hablando como un personaje de ficción, está hablando como un hombre que ama a su hijo, que conoce a la mujer que ama a su hijo, y que ante todo, desea lo mejor para ambos. Lo primero que podemos destacar es el reconocimiento. El padre de Can no ignora las circunstancias, no minimiza los miedos o las inseguridades que Demet pudiera tener. Al contrario, valida sus sentimientos. Le habla directamente a ella, reconociendo su presencia, su importancia en la vida de su hijo. Es como si le dijera, te veo, te reconozco y valoro lo que representas para él. Este acto de reconocimiento es fundamental en cualquier relación, y más aún cuando se trata de un nuevo miembro en la familia. Demostrarle a Demet que es bienvenida, que su presencia es apreciada por la familia de Can, crea un ambiente de aceptación y seguridad que es invaluable. En ese momento Demet no es solo la pareja de su hijo, es una persona cuya valía se está validando, y esa validación proviene de una fuente de autoridad y afecto en la vida de Can, su padre. Luego vienen las palabras de aliento. No son promesas vacías, sino una expresión de fe en Demet. Él confía en su capacidad para amar, para cuidar, para ser una compañera. Es como si le estuviera transmitiendo un legado de amor, diciéndole, mi hijo te eligió, y yo confío en tu elección. Confío en que sabrás amarle como él merece. Esta confianza no solo fortalece a Demet, sino que también refuerza la propia decisión de Can. Es un mensaje de apoyo a la pareja, un respaldo de la familia que les dice, estamos con ustedes. Es una inyección de seguridad, un mensaje claro de que la familia de Can no solo acepta a Demet, sino que la empodera, le da el permiso tácito para desplegar todo su potencial en esa relación. Y aquí viene la parte que muchos encontramos especialmente conmovedora, la mención de su propio amor por su hijo. Cuando un padre habla de su amor por su hijo ante la persona que también lo ama, se crea una conexión única. Es como si se estableciera un puente entre dos corazones que comparten el mismo sentimiento profundo. Él no solo le pide a Demet que ame a Can, sino que le muestra cómo es amar a Can, a través de sus propias vivencias como padre. Esta forma de comunicación es increíblemente poderosa porque apela a la empatía. Demet puede sentir la magnitud de ese amor, y entender, de una manera casi visceral, lo que Can significa para su padre. Es una especie de herencia emocional que se transmite, un legado de afecto que se comparte. Al compartir su propia experiencia de amor paternal, no solo valida la elección de Can, sino que también ofrece una perspectiva sobre la profundidad de lo que se está construyendo. Demet no solo está recibiendo el amor de Can,
sino que también está siendo invitada a formar parte de una línea de afecto, a ser una depositaria de ese amor que él como padre ha cultivado durante años. Además, hay un matiz de sabiduría en sus palabras. No se trata solo de amor, sino de una comprensión de lo que implica construir una vida juntos. Es probable que haya tocado temas como el respeto, la paciencia, la comunicación, esos pilares que sostienen cualquier relación duradera. No son consejos impuestos, sino observaciones cargadas de la experiencia de haber vivido y amado. Es como si le dijera, el camino no siempre será fácil, pero con amor y entendimiento podrán superar cualquier obstáculo. Esta sabiduría paternal no es un manual de instrucciones, sino más bien un reflejo de las lecciones aprendidas a lo largo de una vida. Al mencionar estos pilares implícitamente, el padre de Can está ofreciendo una guía sutil pero poderosa, un mapa de navegación para la vida en pareja, basado en la experiencia de quien ya ha transitado ese camino. Es un recordatorio de que el amor por sí solo es un motor, pero necesita ser alimentado con otros elementos esenciales para prosperar. Piensen en esto, para Demet, recibir estas palabras debe haber sido un bálsamo. Imaginen la presión, las expectativas, quizás hasta las dudas internas. Y de repente el padre de la persona que ama le da la bienvenida de esta manera tan genuina. Es una bendición, una señal de que está entrando en un entorno que la valora y la acepta. Y para Can, ver a su padre dirigirse a Demet de esa forma, seguramente le llenó de orgullo y de una gratitud inmensa. Es la validación de su elección, la aprobación de la persona más importante en su vida. Este momento trasciende la mera aprobación, es una bendición, un acto de fe en la felicidad de su hijo y de la mujer que ha elegido para compartir su vida. Para Can, ver este gesto de su padre hacia Demet es una confirmación de que su amor es no solo aceptado, sino celebrado por su familia. Este tipo de momentos nos recuerdan que las relaciones familiares van más allá de la sangre. Son también los lazos que se tejen con amor, respeto y aceptación. El padre de Can, al dirigirse a Demet, no solo estaba hablando de su hijo, estaba hablando de la continuidad de una historia, de la formación de una nueva familia. Estaba extendiendo una mano, invitándola a formar parte de algo más grande. Aquí se manifiesta la idea de familia ampliada, de cómo los lazos afectivos pueden trascender lazos biológicos y crear un tejido de apoyo y pertenencia. El acto de invitar a Demet a formar parte de esa historia es una declaración de intenciones, una apertura a un futuro compartido donde ella tiene un rol importante. Y es ahí donde reside la verdadera emoción. No es solo un discurso bonito, es un acto de amor en sí mismo. Es un regalo que él le hace a Demet y un regalo para su hijo. Es la confirmación de que el amor en sus múltiples facetas es lo que realmente importa. Es el amor de un padre por su hijo, el amor de un hijo por su pareja, y ahora, el inicio de un nuevo amor, nutrido por la aceptación y el apoyo de la familia. Este discurso paterno se convierte en un catalizador, un generador de amor y conexión. Es un regalo porque no solo beneficia a Demet al darle seguridad, sino también a Can al ver a su padre validar su relación, y en última instancia, a la familia en su conjunto al dar la bienvenida a un nuevo miembro de manera cálida y genuina. Si lo pensamos bien, estas palabras resuenan con muchos de nosotros. ¿Quién no ha deseado sentir esa aceptación incondicional? ¿Quién no ha anhelado unas palabras de aliento de alguien que nos quiere? El padre de Can ha logrado encapsular en un discurso la esencia de ese apoyo que todos buscamos en algún momento. Es la demostración de que a veces las palabras más simples, dichas desde el corazón, son las que tienen el poder de sanar, de inspirar y de unir. El impacto universal de estas palabras radica en su capacidad de conectar con nuestras propias necesidades emocionales. Todos en algún momento hemos anhelado ser vistos, entendidos y aceptados por aquellos a quienes amamos, y este padre ha brindado precisamente eso. Además, no podemos obviar el contexto. En muchas culturas, la aprobación de la familia del novio es un factor importante. Al ser tan abierto y cálido, el padre de Can ha eliminado cualquier barrera que pudiera existir, creando un espacio de confianza mutua. Ha demostrado ser un hombre sabio y comprensivo, alguien que entiende que la felicidad de su hijo también depende de la felicidad de su pareja. Esta dimensión cultural añade una capa de significado al gesto del padre. Su apertura y calidez no solo son un acto de amor personal, sino también un reconocimiento de la importancia de la aceptación familiar en muchos contextos, y su habilidad para trascender esas barreras crea un ambiente propicio para el amor.
Las palabras exactas pueden variar en los recuerdos o en la forma en que las hemos visto, pero la esencia es la misma. Es un mensaje de bienvenida, de confianza, de amor compartido. Es un te acepto, un confío en ti y mi hijo te ama, y yo también te doy mi amor. Es un legado de afecto que se transmite de generación en generación, de forma implícita y explícita. La fuerza de estas palabras radica en su capacidad de ser recordadas y revividas, incluso si los detalles específicos se desvanecen. La esencia del mensaje aceptación, confianza y amor es lo que perdura y lo que resuena en el corazón de quienes lo escuchan o leen. Es un ejemplo de cómo la transmisión intergeneracional de afecto puede ocurrir de manera explícita, a través de palabras directas y significativas. Este momento nos enseña algo valioso, la importancia de expresar nuestros sentimientos. No debemos guardarnos las palabras de amor, de agradecimiento, de apoyo. Decirlas, especialmente en momentos clave, puede tener un impacto transformador en la vida de las personas. El padre de Khan, al hacerlo, no solo ha fortalecido la relación de su hijo con Demet, sino que también ha creado un recuerdo imborrable para todos los que fuimos testigos de ese instante. La valentía de expresar estos sentimientos, especialmente en un contexto público o semipúblico, es inspiradora. Nos anima a ser más audaces en nuestras propias expresiones de afecto, reconociendo el poder transformador que tienen. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Las palabras del padre de Khan a Demet no son solo un fragmento de una historia, son una lección de vida. Son un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa que poseemos, y que expresarlo, celebrarlo y apoyarlo es uno de los actos más hermosos que podemos realizar. Nos muestran la importancia de la familia, no solo la de sangre, sino la que se forma con amor y aceptación. Nos inspiran a ser más abiertos, más comprensivos y más generosos con nuestros afectos. Este análisis exhaustivo del discurso paterno nos permite extraer lecciones aplicables a nuestras propias vidas, recordándonos que el amor es una fuerza activa que requiere ser expresada y nutrida. Hemos recorrido juntos este camino emocional, desgranando la belleza y la profundidad de esas palabras. Espero de corazón que hayan sentido la misma conexión y emoción que yo al reflexionar sobre ellas. Es un placer compartir estos momentos con ustedes, y me encantaría saber qué piensan. ¿Qué parte de ese discurso les pareció más conmovedora? ¿Han vivido alguna experiencia similar de aceptación familiar? Déjenme sus reflexiones en los comentarios, me encanta leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el alma, si creen que merece ser compartido, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta hermosa historia y de la reflexión que nos deja. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Estamos creando un espacio donde el amor, la emoción y la reflexión son los protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Significa el mundo para mí tenerlos aquí. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo encuentro. Un abrazo enorme y hasta la próxima.